Esta presentación que estamos haciendo del póster presentado sobre las características de pacientes con infección por COVID-19, SARS-CoV-2, en Guayaquil, Ecuador, fue una iniciativa de un grupo grande de investigadores. 18 investigadores estuvieron involucrados en esta actividad, en este trabajo. Y como ustedes conocen, en diciembre del 2019 se identificó una nueva enfermedad con un alto grado de letalidad. Esta enfermedad, en principio, que no estaba catalogada, fue identificada como un síndrome respiratorio agudo. Por lo tanto, al comienzo del problema, se la denominó simplemente un SARS-2. Poco tiempo después fue identificado el agente causal de esta grave infección respiratoria, que ya estaba empezando a presentar una letalidad sumamente alta, y se determinó que estaba ocasionada por un virus del tipo de los coronavirus. A partir de allí, la enfermedad ya identificada fue denominada como COVID-19, 19 en función del año en que empezó el problema. En marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una pandemia. Por sus características de propagación mundial y la alta letalidad que a nivel mundial también estaba presentándose. Durante ese año se identificaron 188 países afectados por esta grave pandemia, de los cuales más de 20 millones durante ese año fueron confirmados como personas infectadas por el SARS-CoV-2, COVID-19, perdón. Con una altísima letalidad. Nuestro país fue uno de los más afectados. En su momento fue el país que presentó la mayor tasa de infección a nivel mundial. Y creo que está en la memoria de todos la gran cantidad de la mortalidad muy alta que tuvimos específicamente en Guayaquil y en la zona 8 de Guayaquil. Bien, este trabajo, como indicaba, fue orientado a determinar las características particulares de los pacientes infectados en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y las características particulares también que presentaba la enfermedad desde el punto de vista clínico en nuestra ciudad, correlacionado con el riesgo de muerte ante la observación simple de la gran cantidad de personas fallecidas. Se tomó una cohorte, se observó y se estudió una cohorte retrospectiva de pacientes durante 2 meses, pacientes hospitalizados en 6 hospitales de la ciudad durante 2 meses. El mes de marzo y abril del año 2020. Los resultados de esta observación y de este estudio, ejecutado con 775 pacientes hospitalizados, de los cuales 420 fallecieron, es decir, detectamos o determinamos una letalidad en nuestro estudio del 54% que corresponden a esos 420 pacientes fallecidos, de los cuales el 70% fueron personas del sexo masculino, es decir, el 49% de la muestra tomada, de los cuales los síntomas capitales fueron disnea. Un 92% de pacientes presentaron disnea en diferentes grados de complicación de la disnea y de la disnea mismo. Y aplicamos, esta es tal vez la parte más interesante, aplicamos 2 escalas para determinación de la gravedad de pacientes, de la necesidad de internación hospitalaria y de la necesidad de que estos pacientes ingresen a la unidad de cuidados intensivos.
Por supuesto, estas dos características de estas dos escalas aplicadas están en íntima correlación también con el riesgo de mortalidad. ¿Qué observamos? Y son las conclusiones del estudio. Bueno, una que ya he mencionado, el 70% de los pacientes son de sexo masculino, el 49% presentaban comorbilidades de otro tipo, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera. Ya lo he mencionado, un 54% de fallecidos, ya también lo mencioné, un 92% de pacientes presentaban disnea, que era tal vez el síntoma capital de los pacientes afectados. El 50% presentó taquipsigia, en su momento hipotensión también, alteraciones del estado mental, el 89% una saturación de oxígeno baja. Es decir, esos eran los pacientes que presentaban peor pronóstico, determinados o confirmados o confirmados con las dos escalas utilizadas, la escala CURB 65, escala que ya conocida y utilizada principalmente en pacientes con neumonías, y que se demostró que fue válida, por lo menos en nuestro estudio, para determinar el riesgo de la necesidad de internamiento hospitalario en estos pacientes y el riesgo de muerte también. Utilizamos también la escala de Q SOFA, SOFA, que era anteriormente o es anteriormente y todavía aún utilizada también para determinar y cuantificar el riesgo de generar falla multiorgánica en pacientes con infecciones. Entonces, en definitiva, como el gran resumen y la gran síntesis o resultados de nuestro estudio, determinamos estas características clínicas con toda claridad en los pacientes afectados por COVID-20 durante el periodo de mayor agresión por la pandemia en nuestra ciudad a comienzos del año 2020. Y también pudimos confirmar la validez de estas dos escalas utilizadas ya anteriormente en medicina. Gracias a ustedes.